Manteniendo el teorema del valor medio aquí arriba, que vimos en el video anterior, vamos a definir una de las herramientas que vamos a necesitar en el estudio de funciones, en el análisis de funciones, y es la prueba crecimiento de crecimiento. Esta prueba nos va a decir, digamos, a partir de cierto parámetro que vamos a observar, nos va a decir si una función es creciente o decreciente en cierto intervalo cerrado. Entonces, supongamos el intervalo que va desde A hasta B. Esta prueba nos dice lo siguiente: si f' es mayor que 0, entonces f es creciente, y si f' es menor que 0, entonces f es decreciente. Esto es claramente algo que nosotros ya sabíamos, esto es una forma de llamarle a algo que nosotros ya conocíamos, y es que la derivada nos da la pendiente de la gráfica de una función. Entonces, claramente si nosotros pensamos en la pendiente de la recta tangente, bueno, cuando la pendiente de esa recta tangente es positiva, quiere decir que la función va creciendo, ¿sí? Mientras que cuando es negativa, quiere decir que la función va decreciendo. Entonces, por ejemplo, solo basta con observar esta función que tenemos acá, una función genérica. Entonces, en el intervalo que va desde A hasta B, lo que sucede es que la pendiente de la recta tangente es positiva y por lo tanto la función será creciente. En el tramo que va desde B hasta C, la recta tangente apunta hacia abajo, o sea, su pendiente es negativa y por lo tanto la función será decreciente según nos indica esta prueba. Y lo mismo, nuevamente en el tramo que va desde C a D, pasa lo mismo que nos pasaba acá cuando íbamos de A hasta B. La pendiente de la recta tangente es positiva, o sea, la derivada es positiva, y por lo tanto la función es creciente en este tramo que va desde C hasta D. Entonces, conocer la derivada o evaluar la derivada, que es su signo, básicamente, nos va a decir si, nos puede decir o nos puede permitir sacar la conclusión de que la función es creciente o es decreciente en un intervalo cerrado determinado. Entonces, vamos a hacer una demostración de esta prueba, es muy sencillo. Entonces vamos a demostrar el caso A, como se indica acá, y supongamos que tenemos este intervalo cerrado que va desde A hasta B con B mayor que A, por supuesto, es lo que asumimos. Entonces, demostrar este inciso, digamos, el inciso A, será demostrar que, bueno, la función es creciente. ¿Conociendo qué? Conociendo que el intervalo es cerrado, conociendo que B es mayor que A y asumiendo que existe la derivada. O sea, si f' es mayor que 0, entonces pasa tal cosa. Entonces, suponemos que la derivada existe, y no solo existe, sino que es mayor que 0. Y entonces, a partir de asumir eso como hipótesis, lo que vamos a hacer es demostrar que la función es creciente, o sea que f de B es mayor que f de A. Eso es lo que vamos a demostrar, que f de B es mayor que f de A, y eso implica que la función es creciente. Quiere decir que f de B es un punto que está por encima de f de A, básicamente. Entonces, la derivada existe, dijimos, y es mayor que 0, y el teorema del valor medio que hemos visto recién nos permite afirmar esta igualdad. O sea, nos permite decir que existe un número C, que lo metemos acá dentro de la derivada y cumple con esto. Eso es exactamente la misma fórmula que tenemos acá. Nosotros asumimos que B es mayor que A, entonces B menos A no será 0, y lo que hacemos es únicamente este B menos A que está acá, pasarlo multiplicando, ¿sí? Pasarlo multiplicando, entonces nos queda f' en C por B menos A, o sea, f' en C por esto que pasamos multiplicando, y eso tiene que ser igual a f en B menos f en A. Entonces esto se viene directamente desde el teorema de Lagrange, o sea, esto es la afirmación que se basa en este otro teorema que hemos desarrollado en el video anterior. Ahora bien, observemos esta ecuación, o sea, esta igualdad. ¿Qué es lo que sucede con f' en C? Bueno, nosotros asumimos que la derivada es positiva en este intervalo AB, y el teorema de Lagrange nos dice que C está dentro de ese intervalo, o sea que esta f' va a ser positiva. Entonces f' va a ser mayor que 0. Por su parte, dijimos que B era mayor que A, entonces B menos A es un número positivo también, o sea, B es mayor que A, entonces B menos A es mayor que 0. Entonces, si nosotros acá multiplicamos dos números que son mayores que 0, o sea, positivos, lo que vamos a obtener es otro número positivo, y por lo tanto, lo que vamos a obtener es que f en B menos f en A es mayor que 0. Y por lo tanto, solamente resta pasar
sumando este f en a para poder decir que f en b es mayor que en f a, y es exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces demostramos que en un intervalo cerrado, si existe la derivada y es positiva, entonces f en b será mayor que f en a, por lo tanto la función es creciente en ese intervalo cerrado. Lo mismo uno puede hacer con este inciso b, ¿sí? Asumiendo que la derivada es negativa. Lo único que va a cambiar acá es que esto es menor que 0 y menos por más va a dar menos, entonces nos va a dar un signo invertido acá, nos va a dar un signo menor, y por lo tanto vamos a demostrar que la función es decreciente. Bien, entonces luego de esta sencilla demostración vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo dice: encuentre dónde es creciente y dónde es decreciente la función f de x igual 3x a la cuarta menos 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 5. Entonces un polinomio común y corriente. Entonces vamos a buscar intervalos en el dominio de esta función. El dominio es todos los reales, o sea, va de menos infinito a más infinito. Y vamos a buscar todos los intervalos dentro de ese dominio en el cual la función, indicar cuándo la función es creciente y cuándo la función es decreciente a partir de la prueba de crecimiento-decrecimiento que vimos recién. Entonces, vamos a utilizar la derivada, ¿sí? Tenemos que observar la derivada sabemos que existe en todos los reales, eso es un polinomio, entonces es una función derivable en todos los reales, entonces vamos a tener que encontrar la derivada porque vamos a estudiar qué es lo que pasa con su signo. Entonces la derivada, regla de potencias común y corriente, y la obtenemos. Entonces obtenemos la derivada. Ahora, lo que tenemos que observar es el signo de la derivada, es decir, dónde es positiva y dónde es negativa. Entonces, tenemos que buscar dónde cambia de signo esa derivada. O sea, tenemos un intervalo, la función es continua, no hay ningún problema, entonces nosotros tendremos un intervalo donde la derivada, digamos, es positiva, y luego a partir de cierto valor de x, la derivada pasa a ser negativa hasta otro valor de x donde vuelve a ser positiva. Supongamos que es así. Esos valores de x nosotros los tenemos que encontrar para establecer los intervalos donde la derivada cambia de signo y por lo tanto la función f que nosotros estamos estudiando cambia de creciente a decreciente o viceversa. Entonces, ¿dónde puede cambiar el signo de este polinomio? ¿Dónde va a cambiar? En los números críticos, ¿sí? Donde la derivada sea 0 o donde la derivada no exista. Entonces lo que vamos a hacer es buscar esos valores de x, son números críticos, son valores de x, donde la derivada se haga 0 o donde la derivada no existe. Que se haga 0 quiere decir que la derivada está cortando el eje x y por lo tanto está cambiando de negativo a positivo o viceversa. Y que no exista quiere decir que hay algo infinito que puede ser que cambie, ¿sí? Puede no cambiar, pero puede que sí. ¿Qué pasa? Esto es un polinomio, o sea que esto existe en todos los reales, entonces no va a haber un número crítico donde la derivada no exista, ¿sí? Sí va a haber números críticos donde la derivada sea 0. En principio tenemos 3x al cubo, o sea que esto tiene 3 raíces, tendremos que ver si las 3 raíces son reales o si hay alguna real por lo menos. Entonces, para evaluar los ceros de un polinomio, siempre conviene llevarlo a una forma de producto. En este caso es un cubo, ¿sí? Pero es sencillo encontrar las raíces de este cubo porque tenemos x en todos los términos, entonces no tenemos término independiente, digamos. Entonces nosotros podemos sacar factor común x, en este caso se saca factor común 12x, ¿sí? Que también es válido, y entonces al sacar factor común x nos va a quedar entre paréntesis un polinomio al cuadrado, entonces sacamos factor 12x, este 12x se hace 0 cuando x vale 0, y este polinomio que es x cuadrado menos x menos 2 se hace 0, en las dos raíces que nos dé la fórmula de Bhaskara. Entonces la fórmula de Bhaskara nos permite además reescribir un polinomio de orden 2, de grado 2, en términos de sus raíces, ¿no es cierto? Las raíces son 2 y menos 1 de ese polinomio, o sea, la sacamos con Bhaskara o a ojo, ¿sí? Uno puede sacarla a ojo en este tipo de polinomios sencillos. Entonces yo puedo reescribir la derivada de esta manera, como 12x por x menos 2 por x más 1, y entonces acá claramente puedo ver cuáles son los números críticos, ¿sí? Los números críticos serán los que hagan 0 cada uno de estos términos que están multiplicando. Si yo, digamos, si x vale 0, hace 0 este término, multiplico por todo esto, entonces f' vale 0. Si x es igual a 2,
lo que pasa es que se hace 0 este otro término, entonces multiplico por el 0 por los otros dos términos, también se hace 0, y si x es igual a menos 1, sucede exactamente lo mismo. Entonces los números críticos son claramente menos 1, 0 y 2, que son los que vimos recién, y son los valores, como dijimos, que nos va a hacer 0 la derivada, valores de x que nos hace 0 la derivada. En esos valores de x va a cambiar el signo de la derivada, porque esto es un polinomio, entonces que se haga 0 quiere decir que está cortando el eje de las x. Entonces, para estudiar cuál es el signo, lo que hacemos, o lo que podemos hacer, es una tabla de este estilo, ¿sí? Una tabla en la cual tengamos acá en filas, tenemos los intervalos, ¿sí? Entonces los intervalos delimitados por los números críticos que calculamos. Entonces, este intervalo será las x menores que menos 1, o sea, el intervalo que va de menos infinito a menos 1. Menos 1 es uno de los números críticos. Luego tenemos otro intervalo que va de menos 1 a 0, luego otro que va de 0 a 2, y luego los x mayores que 2. Entonces aquí barrimos menos infinito más infinito, o sea, todo el dominio de nuestra función original, que es este polinomio. Entonces, ¿qué pasa con cada uno de los términos de la derivada que tenemos acá? Fíjense, 2x, x menos 2 y x más 1 los tenemos acá en estas columnas, y los signos de esos términos nos va a dar, por regla de signos, el signo de la derivada, y por lo tanto la prueba crecimiento-decrecimiento nos va a decir si la función es creciente o decreciente, la función original f. Entonces, en el intervalo x menores que menos 1, o sea, el intervalo menos infinito a menos 1, ¿cuánto valen, digamos, qué signo tienen cada uno de estos términos? Bueno, uno puede decir, bueno, elegimos un número x que cumpla, que esté dentro de este intervalo, por ejemplo, x igual a menos 2. Entonces evaluamos con menos 2 y vemos qué es lo que sucede. Cuando decimos x igual a menos 2 por 12, esto da menos 24, o sea que eso da signo negativo. Menos 2, menos 4, o sea que eso también da signo negativo. Y menos 2 más 1 queda menos 1, y por lo tanto eso también da signo negativo. Entonces los tres términos de la derivada nos dan signos negativos, entonces hacemos regla de signos y decimos menos por menos, más. Y ese más multiplicado por menos nos da menos, o sea que tenemos que la derivada es negativa, o sea el signo nos da menos. Entonces eso quiere decir, por la prueba crecimiento-decrecimiento, es que la función es decreciente en ese intervalo, es decreciente entre menos infinito y menos 1, dado que el signo de la derivada es negativo. Lo mismo podemos hacer con todos los intervalos. Por ejemplo, en este otro intervalo que va desde menos 1 a 0, podemos elegir, por ejemplo, menos 0.5, un numerito que está ahí adentro, y evaluar qué es lo que pasa. Si es menos 0.5, este 12x nos sigue dando negativo. Menos 0.5 menos 2, bueno, menos 2.5, también negativo. Y este otro, menos 0.5 más 1, esto da positivo, da 0.5 positivo. Entonces, en este caso, menos por menos más, 2 por más, sigue dando más, entonces la derivada da signo positivo, y la prueba crecimiento-decrecimiento nos dice que la función f es creciente en ese intervalo que va desde menos 1 hasta 0. Lo mismo uno puede hacer con estos dos intervalos y chequear qué es lo que sucede. Entonces, en este caso, para un x ubicado entre 0 y 2, nos da más, menos, más. Entonces, más por menos da menos, por más da menos nuevamente, o sea que la función f va a ser decreciente. Y en este otro, para las x mayores que 2, da todo positivo, o sea que más, eso da más. Y nos dice que la función, una vez que pasó 2, crece hasta el infinito. Entonces vean que nosotros pudimos, a partir de utilizar esta prueba crecimiento-decrecimiento que introdujimos hace un ratito, pudimos encontrar algo del comportamiento de la función, o precisar algo del comportamiento de la función, como es los intervalos donde la función crece o decrece, y sin hacer una gráfica, ¿sí? Solamente con un desarrollo analítico, es decir, utilizando herramientas matemáticas, pero no hemos hecho ninguna gráfica en este caso. Si uno hace la gráfica, lo que hace es comprobar que esto es correcto, y entonces la gráfica de nuestro polinomio tiene esta forma. Entonces decrece en este intervalo, como que es el primero, x menores que menos 1, decrece, luego crece hasta
x igual 0, luego decrece nuevamente y luego a partir de x igual 2 crece hasta el infinito. ¿Cuál es la ventaja de hacer este análisis en relación a tener una gráfica? Una gráfica hoy en día es muy fácil porque uno agarra un programa, por ejemplo matemática, y entonces ¿qué hace? Bueno, hace una gráfica, pone plot y obtiene la gráfica. Lo que pasa es que uno al usar plot lo que tiene que hacer es dar un intervalo de graficación, o sea, tiene que dar un valor mínimo y un valor máximo para obtener una gráfica. Uno no puede graficar desde menos infinito hasta más infinito en un programa, porque no se puede hacer esa gráfica. Sin embargo, este análisis sí nos dice que, o nos asegura que la función es decreciente desde el menos infinito hasta menos 1, y luego cuando se va de 2 a infinito es creciente. O sea, no necesitamos hacer una gráfica para realmente comprobar matemáticamente de manera exacta que la función tiene ese comportamiento. Una gráfica, ese comportamiento no lo permite verificar, porque uno no puede graficar todos los reales. En este caso, por ejemplo, bueno, estará graficado desde un valor por acá que será digamos menos 3, por ejemplo, hasta, menos 3, hasta este valor que por ejemplo será 3, no sé, menos 2, bueno, menos 2 dice acá, menos 2 y 3. Entonces está graficado entre menos 2 y 3. ¿Yo puedo ir más allá? Sí, puedo graficar entre menos 10.000 y 10.000, por supuesto, y más números también, pero eso nunca va a llegar a ser infinito. Entonces una gráfica no nos permite nunca hacer la comprobación precisa de que realmente la función no vuelve a tener otra curvita y vuelve a decrecer, etcétera, ¿sí? Entonces, esto nos permite decir que este comportamiento que está acá es el único relevante, porque estamos seguros a partir de este análisis que a partir de acá la función va a seguir siempre creciendo y a partir de acá también se va a ir para arriba, o sea, decrece desde el punto de vista riguroso, es decir, nosotros venimos con x de izquierda a derecha, entonces la función decrece. Entonces, el comportamiento que vale la pena estudiar es solamente este, pero eso lo da únicamente este análisis de crecimiento de la función.